Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día martes 25 de agosto. Hay una situación importante que está sucediendo en el país con el agua y es problemas en lo que es la distribución de agua potable en el país. Hay varios municipios del Gran San Salvador que están teniendo carencia del vital líquido y otros que todavía no encuentran la solución a no tener permanentemente agua o tener muy pocas oportunidades. Vamos a hablar hoy día, hemos hablado varias veces con el presidente de ANDA, hoy vamos a hablar con dos diputadas de la Comisión de Medio Ambiente que llevan el tema agua y de hecho hoy estaba citado el presidente de ANDA, no sé si llegó o no llegó por segunda vez, no llegó, hablaremos también de eso porque la Asamblea lo ha estado citando, la Comisión de Medio Ambiente lo ha estado citando para que explique qué está pasando con los cortes de agua en muchos municipios de la ciudad capital. Vamos a conversar hoy día con la diputada Marta Evelyn Batres, que es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Marta Evelyn. Buenas noches, Nacho. Siempre un gusto, de verdad un gusto. Me aprecio y mi admiración para ti estar aquí en tu programa y un saludo especial a mi colega Rina. Bueno, también nos acompaña Rina Araujo, miembro de la Comisión, diputada del FMLN. Buenas noches, la doctora Rina Araujo. Muchas gracias. Igualmente, un enorme placer estar aquí y gracias a ti por considerarnos e invitarnos a tu programa. Muchas gracias. Gracias. Una cosa importante también que el día de ayer candidatos a diputados del Partido Arena interpusieron una demanda en la Sala Constitucional en contra del presidente de ANDA por estos problemas del abastecimiento de agua y lo ligan, digamos, cierto, con la situación de COVID, diciendo no puede ser que en estos momentos tengamos más problemas de agua cuando la pandemia exige que haya, sobre todo, el lavado de manos permanente. Vamos a saludar a quienes sea posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, Marta Evelyn, no llegó el ministro por segunda vez. Quiero saber, digamos, si hay una carta que le envió a usted que no podía asistir, qué motivo hubo, qué va a pasar, digamos, con esto, va a seguir, se va a dar otra fecha para que llegue. ¿Y por qué la comisión lo quiere tener dando explicaciones con ustedes? Bueno, Nacho, en primer lugar, yo lo decía este día en la comisión, cuando se invitan a funcionarios citados a la Asamblea, precisamente no es para que le lleguen a dar o a rendir cuentas a los diputados, es para que le rindan cuenta a los salvadoreños, aquellos que no tienen acceso a saber la verdad, a poder cuestionar a sus funcionarios y lo hacen a través de nosotros quienes los representamos en la Asamblea Legislativa. Cuando se da esta última crisis de desabastecimiento de agua, pues vemos la necesidad, en este caso fue iniciativa de mi persona, pedirle a la Comisión de Medio Ambiente que tomáramos el acuerdo de citar en carácter de urgencia al presidente de ANDA para que llegara a explicar qué era lo que estaba ocurriendo con ese nivel de desabastecimiento en una crisis que estamos en medio de una pandemia donde el instrumento vital para poder destruir este virus es el agua y el jabón, Nacho. Se convocó con carácter de urgente para la semana pasada, no tuvimos ningún tipo de información, simplemente no llegó. Ninguna respuesta. Ninguna respuesta. Para el día de ahora, bueno, se programó, dimos el espacio de una semana más, se programó para este día. De ANDA habían confirmado su presencia para ahora en la tarde a través del técnico legislativo y simplemente no apareció. Yo lamento que esto ocurra porque al final del día siguen siendo los salvadoreños los que no tienen una respuesta de qué es lo que está pasando. No es lo mismo, Nacho, que tú estés frente a una cámara y que tú seas el único interlocutor para poder expresar el guión que tú quieres llevar, a que seas cuestionado
por parte, en este caso, de nosotros como diputados, para llegar al fondo del asunto y en realidad saber qué es lo que está ocurriendo con las pavas o qué está ocurriendo con el tema de agua que está afectando a muchísimas familias salvadoreñas. Ok, los motivos son entonces explicar, que explique ante la Comisión por qué están habiendo estos problemas. Claro, ese es por la crisis de falta de agua en estos momentos. Ahora, ¿qué tan crisis vivimos? Porque algunos pueden no darse cuenta que hay una crisis en este momento. Crisis de agua siempre hemos tenido, pero aparentemente ahora hay una dimensión mayor, Reina. Claro, o sea, estamos hablando de 150.000 personas aproximadamente en toda la zona de Soyapango y las colonias de toda esa área que están desabastecidas. El problema es que algunas de ellas tienen 6 meses sin estar con esto y lo irónico de esto es que una de las estrategias emanada por la misma Organización Mundial de la Salud es el agua como parte fundamental para disminuir la pandemia. Y hemos observado de que inclusive los mismos alcaldes de las zonas donde no ha habido agua son aquellos que están acompañando a su población diciendo de que han aumentado o tienen incremento de casos COVID. Entonces, para nosotros realmente no solamente es el hecho de que se le va el poquito del agua, es que no tienen agua desde hace 6 meses. Entonces, la solución que han encontrado como ejecutivo y como ANDA específicamente es enviar las pipas. Pero cuando nosotros sabemos en primer lugar de dónde lo higiene, lo duro que es que ves a todas las comunidades con sus desvelándose y llegando, esperando la oportunidad para recibir un tonel de agua. Entonces, nosotros sí hemos observado que no es solamente de ahorita, o sea, son 6 meses que esta población, inclusive, nosotros pusimos una iniciativa la semana pasada donde nos solicitamos que él nos informe qué es lo que está pasando, porque nosotros hemos... Esas zonas que usted dice, estos 150.000 salvadoreños, ¿antes tenían regularmente agua? Han tenido regularmente o ellos han dicho en horas, pero de forma constante. Ya. Pero ahora el problema es que no les llega para nada. No les llega para nada. Y algunos ¿Qué explicación ha dado ANDA? No, sí, la verdad que públicamente la explicación no ha dicho nada el señor presidente de ANDA. Y bueno, para nosotros de las cosas más tremendas es que inclusive los poquitos de agua que están recibiendo son agua que inclusive ya viene de color malo. Es decir, tampoco, si decía una de las habitantes de la colonia, de las colonias de ahí, de que ahí, ese día les había llegado y nos mostraba el color que tenía el agua, ¿no? Y son colores que son totalmente amarillos, o sea, se sabe, se ve, que no es un olor, ni sea un sabor, ni la calidad del agua, como para poder ni siquiera para lavar. Entonces sí, a nosotros consideramos que, mira, hemos tenido un presidente de ANDA ausente. Lo hemos visto nada más con su camiseta negra ahí todo, ¿vea? Tratando de abriendo pozos, pero ¿cuáles pozos? O sea, porque también esa es otra cosa. Se nos ha vendido la idea que una de las estrategias del Ejecutivo es la apertura de pozos y con esta apertura sí van a tener mayor incremento, pero esos pozos no es que se hayan, porque esos pozos son clausurados. Y muchos de esos pozos se clausuraron por alta cantidad de minerales dentro de ellos. Ok, vamos a hablar de los pozos, pero tengo entendido, Marta Evelyn, que también ustedes estaban pidiendo una especie de proyectos. ¿Qué proyectos tenía ANDA? ¿Sobre qué base está trabajando ANDA o no? Fíjate, Nacho, que siempre vale la pena hacer como un orden cronológico de lo que ha venido ocurriendo, porque en realidad puede parecer que esta situación es de este momento, es actual. Recordemos, Nacho, que en octubre del año pasado se dio precisamente una crisis también de escasez de agua. En aquel momento se adujo también al tema de la planta potabilizadora Las Pavas. En ese momento incluso existió un compromiso por parte del presidente de ANDA de decir de que se iba a normalizar. Es más, utilizó la palabra de intervenir la planta potabilizadora de Las Pavas precisamente para evitar que esto ocurriera. Si tú recordás, en aquel momento se dijo que la crisis iba a durar 4 días, pero la crisis se extendió de una manera sistemática. Incluso aquí hay noticias, obviamente, que hablaban de cómo
porque uno de los símbolos o las colonias símbolos es Altavista. Y él se comprometió precisamente a Altavista a que con la apertura de pozos en aquel momento se iba a dar una mayor cantidad de agua y que ya no iba a faltar, y que incluso había un compromiso de que por lo menos si en realidad existía el problema en las colonias de falta de agua, se iba a dar 4 horas diarias el agua. Posteriormente, Nacho, tenés el problema de lo de las algas en enero, ¿verdad? Un problema que incluso trajo muchísimas consecuencias a tal grado de la interpelación del presidente de ANDA. En aquel momento también se argumentaba al principio que era desinformación y que la gente estaba mintiendo y que era con tal de desprestigiarlo. A tal grado que en ese momento, cuando se da el tema de las algas, procede la interpelación por la falta de transparencia al decirle a la población qué estaba ocurriendo. Incluso fue reprendido en público por el presidente de la República por decir que obviamente había que tomar en serio las denuncias de la gente. ¿Cuál fue la conclusión, Nacho, de aquella interpelación? Decir que la naturaleza había fallado. No se aceptó en ningún momento el problema y la responsabilidad que había de los humanos, en este caso, en la planta potabilizadora Las Pavas. En aquel momento se nos dijo, Nacho, que había un plan. Bueno, aquí en tu programa, el presidente ha dicho que hay un plan nacional de agua. Hasta este momento, y yo le pido al presidente de ANDA, que me imagino que nos está sintonizando, de que nos haga llegar ese plan nacional de agua, porque aquí se dijo que nosotros lo teníamos y eso no es así. ¿Por qué nosotros necesitamos ver cuál es la planificación? Porque para una acción, Nacho, de esta magnitud, se necesita una estrategia. Claro que se necesita una planificación para saber en qué momento vamos a buscar resolver el problema de los salvadoreños. Esto no se trata de un dime de que te diré entre funcionarios, no, es que al final también nosotros acompañemos en ese seguimiento para que cuando las personas abran el chorro de su casa, reciban agua de calidad y en cantidad necesaria. Y precisamente, Nacho, y eso es lo que a nosotros más alarma nos causa personalmente también, es el hecho que en medio de una pandemia tú constantemente necesitas un lavado de manos, incluso según la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, 20 segundos y agua que no tenés. Ya, déjame ver un corte. Me gustaría, digamos, saber qué es lo que ustedes tienen como información, porque bueno, yo voy a decir una cosa, digamos, a los amigos televidentes, o sea, en una democracia hay un ejecutivo, pero también hay un legislativo, y el legislativo tiene diferentes comisiones que tienen por finalidad fiscalizar lo que se está haciendo en la determinada área. La Comisión de Medio Ambiente tiene la obligación de fiscalizar lo que se hace en materia medioambiental, y esto incluye también el agua. Por lo tanto, esas comisiones legislativas en cualquier parte del mundo deberán tener todos los programas y proyectos que el Ejecutivo va a llevar adelante. Así es la democracia. Sí, a lo mejor si no la queremos otra cosa, pero así es la democracia. Vamos al corte y yo quiero saber, digamos, un poco más sobre esto, qué es lo que está pasando, cuál es la evaluación de ellos en relación a esto, porque el gobierno dice, y yo a veces la gente tiene el derecho a creer que todo es culpa de los gobiernos anteriores. Vamos a ver, digamos, qué se hizo y qué no se hizo antes. Ya volvemos.
El segundo segmento de debate es gracias a COSAVI. COSAVI Ahorro y Crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. En tu vida has luchado duro para lograr tus metas y mereces llegar más alto. COSAVI Ahorro y Crédito es tu mejor aliado financiero para multiplicar con más intereses lo que hasta hoy has logrado o darte el crédito que necesitas. Sé uno de nuestros asociados y deja brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, ¿qué está pasando? Porque, a ver, el principal problema, tengo entendido, que tenemos hoy día es por las pavas. En las pavas no se ha logrado hacer los trabajos que se debían hacer. Hay un préstamo aproximadamente que debe tener 2 años, que fue aprobado hace 2 años. Me recuerdo que estaba el gobierno de Sánchez Serén cuando se aprobó ese préstamo y se suponía, digamos, que en 6 meses podía estar ya listo para empezar trabajos. Significa que llevamos 1 año y medio entre, digamos, que se aprobó el dinero llegó al país y se hicieron las bases de licitación. ¿Qué ha pasado? Las pavas está mejor que antes, está hecho el proyecto que se adjudicó, el préstamo que se consiguió para ese proyecto de reingeniería en las pavas. Bueno, Nacho, el tema de las pavas ha sido un tema que ha venido de mucho tiempo atrás, hay que decirlo. En la legislatura pasada se dio la aprobación de unos créditos por esto, por parte del banco del BESIE. Eran 2 vías. Una era en el sistema eléctrico, digámoslo así, de las pavas y el otro era en un tema de infraestructura. Posteriormente, cuando ingresa este gobierno, que incluso, Nacho, yo lo debo de decir, yo me opuse en aquel momento y también lo debo de decir, yo fui a interponer un aviso por posibles actos de corrupción en la administración pasada de ANDA. ¿Por qué? Porque obviamente hay incremento en las tarifas del agua, existió una titularización de más de 147 millones de dólares, se dio precisamente este préstamo de las pavas y cuando ingresa este gobierno se dice que era lo primero que iban a empezar a trabajar. Según datos de personas de adentro de la institución que todavía están laborando y que otras que salieron, argumentan, y también el presidente de ANDA, hay declaraciones de él, el actual, dijo que para esta época las pavas ya iba a estar la obra. Ellos argumentaban que incluso se había adjudicado tarde el proyecto para la empresa que lo iba a supervisar. Pero hasta el momento, Nacho, desconocemos. Eso es la esencia de lo que está ocurriendo. Cuando nosotros escuchamos y declaraciones del presidente de decir que son maneras de desprestigiar la institución, a mí me da un tremendo pesar, Nacho, porque es evadir la responsabilidad y menospreciar la necesidad de los salvadoreños de tener agua. Llama mucho la atención qué está pasando en ANDA, cuáles son las prioridades que se están dando en ANDA, y yo te lo quiero hacer con pruebas. Aquí hay una orden de compra de una licitación de un pick-up doble cabina para el presidente de la institución. Tú tenés aquí una orden de compra de un boleto aéreo, ida y regreso a la ciudad de Nueva York por $2,212.46. Y tú tenés, que aquí es donde yo... Es un boleto de primera clase. Entonces. Sí, claro, tiene que ser de primera clase porque allá por el baño del avión no te cobran eso. Y por otro lado, tú tenés que la realidad supera la publicidad. Pero aquí tenés un contrato de adjudicación de servicio de agencia de publicidad para la implementación de campañas de ANDA a través de redes sociales, medios de comunicación y adquisiciones de otros servicios. $73,000. Estas son las prioridades, Nacho. Cuando tú en la realidad
los salvadoreños tienen que pasar en medio de una pandemia a esto. A mí me da tremendamente pesar, Nacho, que estemos en una situación así, donde hay aglomeraciones de las personas, cuando tú tenés que tener un distanciamiento físico y la prioridad sea el manejo de redes sociales. Nosotros estamos para ayudar a resolver el problema. Incluso en la interpelación se dijo que había o que era necesario más fondos. Hasta el día de ahora, Nacho, no tenemos absolutamente nada de eso. Entonces, las pavas no está funcionando como debe ser, no ha sido reparada todavía. Bueno, imagínate tú que esa Pero parte se habían electromecánica... cambiado las turbinas, tengo entendido ya. Bueno, así dijeron, o sea, desde hace tiempo ya, bueno, a finales de año ingresaron los motores. Incluso te voy a decir, en una semana se arruinó 2 veces el sistema eléctrico. Y venir a decir... Llegar. A ver, espérate, quiero llegar. Me dice que a fin de año pasado llegaron los motores. Claro. Por lo tanto, han esa es la pasado información que 8 nosotros meses teníamos. en que esos motores pudieron haberse instalado. Claro, claro. Imagínate que... Y yo tengo Pero la información aquí. ¿Tú sabes si los motores están funcionando? No, si estuvieran funcionando el servicio fuera regular. Porque pero imagínate que aparentemente el todavía... problema era otro, el problema era ahora la parte eléctrica, ¿no? Pues claro, te digo que en una semana se quemó 2 veces el sistema eléctrico, el que ya habían dicho que habían reparado. Y este es el día de ahora que no está reparado. Incluso ya casi llevamos 2 meses, Nacho, que en declaraciones públicas del presidente dice que va el 70% de avance. Si en realidad hubiera el 70% de avance, no te voy a decir que la población tuviera el agua regularmente, pero por lo menos por horarios la tuviera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Está incrementado el desabastecimiento y la escasez. O sea, el problema ha ido incrementando, no ha ido disminuyendo, si fuese cierto que fuera avanzando la obra al 70%. Eso tiene más de 2 meses de estar diciendo que, y lo pueden comprobar a través de todos los medios y las declaraciones del mismo presidente. Ok. El presidente de ANDA ha dicho en reiteradas ocasiones lo de los pozos, ¿no? Que básicamente están abriendo nuevos pozos y que estos nuevos pozos van a servir totalmente a grandes sectores poblacionales. Tú me decías, hace poco esos pozos fueron clausurados. Sí, de hecho, muchos de los pozos que fueron clausurados fue específicamente porque se encontraron, al hacerles el análisis bioquímico, que tenían metales pesados. Entonces, algunos de ellos fueron clausurados. De hecho, de los clausurados fueron de los que estaban en el área de Altavista. Pero lo hemos escuchado ahora decir nada menos una de las declaraciones que dio el día de ayer, es decir, que en 90 días iba a estar totalmente activo el pozo que han abierto en Altavista y que eso ya va a garantizar tener agua a esa población. Entonces nos llama la atención porque nosotros inclusive tuvimos la oportunidad de acompañar a gente allá en Sierra Morena y de la gente nos decía, miren, aquí han venido a abrir un pozo, pero aquí cuando lo abrieron no les funcionó. ¿Por qué? Porque era fétido lo que les estaba saliendo. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros debemos y nos llama de mucha preocupación. Cuando tú, por ejemplo, nos dices que como Asamblea Legislativa y nosotros como Comisión de Medio Ambiente, ¿qué sabemos? Desafortunadamente tenemos que reconocer que los funcionarios, me imagino que han recibido la indicación de no aportar ningún tipo de información a la Asamblea Legislativa. ¿No es obligatorio eso? Pues sí lo es, pero no lo cumplen. Constitucionalmente, la Constitución te manda que entre órganos de Estado tenés que tener una colaboración eso, ¿no? de O sea, información. es constitucionalmente Sí, legalísimo. Así es. Ok, y entonces... Entonces nosotros en términos objetivos, digamos... Ahora, estos pozos que se están abriendo son los mismos que habían clausurado. Claro, o sea, no son nuevos pozos. Están reaperturando pozos que habían sido sellados en la administración anterior. Y mira, de las cosas que creo yo que son preocupantes también, es saber que cuando llega el nuevo gobierno, cambiaron a mucho personal que tenía la experticia, que había sido preparado por años y que tenía toda la capacidad para este tipo de trabajo, ¿no? Es decir, no solamente el aspecto técnico, sino que la experiencia.
Entonces, esas también son de las cosas, creo yo, que se están ahorita reflejando en este momento. Es decir, la inoperancia, la ineficiencia que existe dentro de la institución va también seguida de la falta de personal que a él le puede haber dado en algún momento el soporte para que hubiera sido mejor las cosas. Porque como dice Marta Evelyn, realmente el problema es que a nosotros no se nos notifica. Ok, hemos tenido históricamente problemas con el agua, históricamente. Sí. Es difícil entender que en un país con tanta agua, beneficiado milagrosamente con tanta agua, no tenga agua y que digamos, la mayoría de la población no tenga todos los días agua en su casa. La inmensa mayoría, es una minoría solamente en el país la que tiene agua permanente. Y una inmensa mayoría que tiene de vez en cuando y otros que no tienen nada. ¿Qué se ha hecho? Uno se pregunta, digamos, ¿qué se ha hecho con esta anda que tiene, creo que 50 años y no ha logrado, yo creo que siempre se ha manejado políticamente. Ese es el grave problema que tiene anda y que no le ha dado, no ha servido para que el país tenga, digamos, lo básico que es el agua potable. Porque aquí el agua no falta. Aquí el agua se maneja mal, que es diferente. Voy a volver después del corte a hablar de esta demanda constitucional, porque es interesante. Diputados del Partido Arena, entre ellos la doctora Wolan y Abraham Soto, pusieron una demanda constitucional contra el presidente de ANDA. Y esa demanda constitucional apela al derecho del ser humano a tener agua, especialmente en la pandemia. Especialmente en la pandemia. Entonces, yo no me imagino qué respuesta va a dar la Sala Constitucional, pero está claro que la Constitución establece el derecho al agua. Sí. Esto va a ser quizá un fallo muy interesante de ver. Ya volvemos.
El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Dispone de tus remesas familiares las 24 horas del día por medio de Fedemóvil y Fedebanking del Sistema Fedecrédito. Es fácil y rápido. Porque mi tiempo es importante, con la app Fedemóvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app Fedemóvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Marta Evelyn, ¿qué pasó con la denuncia que se hizo cuando por los pozos de la apertura, pozos 3 millones creo que fueron de dólares, que se decía que era una empresa ligada al ministro de Seguridad? Bueno, ¿Pasó algo con eso? ¿Hubo respuesta en la comisión? pues no. Hay, en medio de esta pandemia, y lo debo de decir así, se aprovechó del decreto 593, que era el decreto de emergencia, para obviarla a la CAP y hacer contrataciones directas en la apertura de pozos por 3.3 millones de dólares. A mí lo que me llama poderosamente la atención... Esto fue la contratación de una empresa supervisora Bueno, de los trabajos es que de las pavas. son dos momentos. En la empresa Rivas Franco, al cual pertenece al ministro de Seguridad... Que el ministro dice que no, que bueno, era, pero ya no. Si tú te vas, Nacho, yo trato de ser bastante responsable cuando yo emito una opinión. Y si tú te vas al portal de transparencia, precisamente no me quedo con un reportaje periodístico, aunque mis respetos para los medios de comunicación que hacen una labor investigativa. Te vas al portal de transparencia y ahí vas a evidenciar que es la empresa consultora Rivas Franco. Entonces, cuando tú ves, a ellos se les da la adjudicación por 2.6 millones de dólares de la supervisión de las pavas. En aquel momento se criticó mucho que no se había adjudicado, pero imagínate que pasó tanto tiempo de no adjudicarse y se lo vienen a adjudicar a la empresa de un ministro, pues obviamente ahí hay cherocracia, ¿verdad? De ahí tú tenés 3.3 millones por la apertura de pozos. Si estas aperturas de pozos, obviando la ley LACAP, que ojo, puede incluso haber un cometimiento de delito por eso, porque los pozos tú no los abrís inmediatamente, hay un proceso, se supone que hay un proceso de evaluación para ver si existen las condiciones para poder perforar un pozo. Pero se da a través de esto y existen muchos cuestionamientos, precisamente ¿por qué? Porque se están aperturando pozos de manera desmedida, pero el servicio no está. Ya te decía la doctora Araujo, hay pozos que ya estaban clausurados precisamente porque contenían elementos químicos nocivos para la salud. También te debo decir que Auditoría Interna de ANDA no estuvo elaborando en todo este proceso de la pandemia, Nacho. Y eso es grave, porque otras unidades estuvieron elaborando, pero los que tendrían que estar auditando la transparencia y la adjudicación de obras no estaban elaborando. Cuando tú ves que incluso el presidente de la República mucho recrimina a los diputados que no ha habido un acompañamiento, ha manejado mucho el tema de los fondos, de cuánto se les tiene que dar para manejar la pandemia. Pero Nacho, a mí me llama poderosamente la atención que nunca el presidente ha mencionado el tema de agua, siendo un tema elemental para la salud de los salvadoreños tener el agua potable. En ninguno de los créditos que ha llegado a la Asamblea o de la solicitud de préstamos ha llegado el rubro del agua. Y cuando tú ves, Nacho, que ya la doctora mencionaba Sierra Morena, el alcalde municipal de Soyapango me hizo precisamente en Sierra Morena una entrega de una carta a nombre de los habitantes de Soyapango, donde más de 150,000 familias se están viendo afectadas precisamente por la falta de agua potable. Y yo por honor a darle seguimiento a lo que la población me pide, porque de eso se trata, yo aquí tengo 4 cartas entregadas por habitantes de la colonia Brisas Poniente de Soyapango,
4 cartas donde le han solicitado constantemente al presidente de ANDA una reunión. Hasta la fecha no se las ha dado, y aprovecho a traer este mensaje de los habitantes de esta colonia Brisas Poniente de Soyapango y pedirle al presidente de ANDA que los reciba, Nacho, porque es necesario que las personas tengan conocimiento de por qué no les está llegando el agua. Se está aperturando pozos cuestionados, porque en Altavista incluso se habían aperturado pozos, se dijo que iba a haber una mayor producción. En Sierra Morena, ese pozo que lo fuimos a ver y que fue bien curioso, fíjate, porque el alcalde había hecho una convocatoria de medios un día antes para hacerme la entrega a nombre de los habitantes, y la convocatoria era a las 8:30, pues el presidente ANDA estaba a las 6:30 ahí en la apertura del pozo. Y a mí me pareció fenomenal, ¿sabes?, esa acción, porque eso permitió que él volviera su mirada a Sierra Morena, que era un pozo que habían dejado abandonado y que hoy yo espero que ya le estén echando mano al trabajo que deben de hacer para que le llegue agua a la gente. Bueno, básicamente ustedes están hablando de falta de transparencia, están hablando de que no ven proyectos concretos, Sí, y que la situación está peor que antes. La verdad, Nacho, que también ahí habría que hablar de que no es la estrategia la apertura de pozos y pozos y pozos sin ni siquiera definir si está claramente los mapas, respetándose los mapas hídricos, ¿vea? Porque acuérdate que el gasto de esta agua de forma subterránea tiene un peso a nivel del impacto ambiental. Entonces nosotros sí consideramos que en este caso la principal estrategia sería de apostarle a, por ejemplo, Anda Las Pavas, que donde nosotros vemos que no ha habido ningún tipo de... Ok, ahora yo antes de ir al corte me hice la pregunta si era posible que la sala fallara a favor de esta demanda, y la demanda es básicamente, miren, esto que está pasando no puede ser, no se está cumpliendo con la ley obliga a ANDA a abastecer a la gente de agua potable, y el agua es un derecho de todos los ciudadanos del país, por lo tanto tiene que darse, y sobre todo en este momento en que vivimos una pandemia, porque eso significa un riesgo muy grande para la gente que no tiene acceso permanente al agua. ¿Tú crees que la sala puede fallar en torno al derecho al agua? Es que el agua es un derecho humano, el agua, o sea, es un derecho humano, eso es indispensable, es declarado por la Organización del Mundial de la Salud. Y de hecho, por eso es que a nosotros quizás nos conlleva a esta crítica tan fuerte ahora, ¿no? Porque ¿cómo es posible que una de las estrategias importantes para reducir la pandemia y la mortalidad es la necesidad de tener agua? Y no la tenemos. Entonces, yo me arriesgaría casi a asegurar que la posición de la sala va a estar en favor de la población, por supuesto. O sea, aquí, mire, yo creo que la Asamblea Legislativa en lo que no se equivocó fue en solicitar una destitución del presidente de ANDA, porque hasta este momento nosotros no hemos observado que realmente haya sido un funcionario capaz de ir modificando estrategias para mejorar el hecho de que llegue agua a las casas. Ahora, ¿no? voy a aprovechar, porque queda poco tiempo y tengo dos temas. Uno es, ¿para cuándo la ley del agua? ¿Para cuándo la ley del agua? Para allá. O sea, porque también, digamos, se puede adjudicar responsabilidad a la Asamblea Legislativa en la nueva aprobación de la ley del agua. Yo recuerdo que va más de 10 años que esto se está discutiendo. 13, ¿no? ¿Ah? 13 años. 13 años, increíble. ¿Qué pasa? A mí me llenó de satisfacción cuando fue la campaña electoral. Yo vi acercamiento de posiciones, el candidato de Arena, el candidato de FMLN, estaban ya había como acuerdos de decir, tenemos que tener en cuenta que el agua es un derecho de todos, tenemos que ponerla en manos de un ente gestor público, no de una mayoría privada, etcétera. ¿Qué pasó después? Bueno, nosotros como partido FMLN estamos claros, el agua ha sido, la Ley General de Aguas ha sido para nosotros uno de los principales temas. Seguimos teniendo la misma posición de que debe de ser un ente que debe ser regulado, un ente público, y por supuesto estamos preparados, y ahorita que hemos retomado digamos los acercamientos, ¿no? Después de la pandemia, nosotros confiamos en que esta presidenta nos va a clausurar esta gestión
con una ley general de aguas y por supuesto garantizándolo como un derecho humano, como tú lo has dicho, y además de eso garantizando que el gobierno, cualquier estado que esté, gobierno que esté, debe de ser una de las principales o de las cosas fundamentales a trabajar, el garantizar que todas las personas tengan, no solamente que le llegue el agua, sino que sea de calidad y por supuesto garantizar que esto sea para toda la población salvadoreña. Ok, un minuto para que me digas cuánto. Bueno, o sea, te voy a Nacho, tomar la palabra y, no, y bueno, creo yo que estuve aquí. mi amiga, porque te tengo mucho aprecio, Marta, tú Es sabes, mutuo, Nacho. no puede, digamos, salir de esa presidencia No. y te queda solamente hasta junio, antes, digamos, de que logres la aprobación de la ley del agua. Mira, hay un compromiso que incluso te lo dije aquí, pero más es un compromiso con la población. Hicimos una línea de tiempo para poder avanzar en este estudio de esta ley. Lastimosamente nos vino de golpe esta pandemia que nos evitó incluso estarnos reuniendo. Yo te quiero decir que hay acercamientos con la UCA. Hemos limado muchísimas asperezas, Nacho. Las condiciones están para poder estudiar y aprobar una ley que sea conveniente y que en este caso no es que cuando tú apruebes una ley de agua va a salir agua del chorro, y eso lo quiero dejar claro. No, pero es una cosa que sí va a permitir regular a ANDA sobre estos abusos que está cometiendo. Hay un compromiso directo de retomarlo, ya está el equipo técnico trabajando nuevamente para poderlo hacer. No importa el tiempo, Nacho. No, sí importa. No, ya 13 años demasiado. espérame. No importa el tiempo que nos tardemos como diputados en estar en la Asamblea estudiando la ley para poderla sacar en esta legislatura. A eso me refiero. O sea, yo incluso se los he dicho públicamente a mis colegas de la comisión que si nos toca llegar 2 días a la Asamblea, pues que nos esmeremos, que le pongamos fecha. El interés y que le ponemos fecha que pongámosle diciembre Dios, para que sea vamos regalo, a terminar para que sea regalo de Navidad. esta Pongámosle legislatura. diciembre. Bueno, fuera bueno que, Sí, que en porque diciembre. Pongámosle diciembre. Realmente son pocos los artículos en los que no tenemos consenso. Sí, Entonces, son pocos. Es de Es sentarnos correcto. y sumar Buscar acuerdos. buscar Ya tengo acuerdos. 2, por favor. Sí. Lo otro tema que quería hacer. El gobierno ha estado señalando de que la Asamblea Legislativa quiere privatizar el Seguro Social porque la Asamblea solicitó, o no sé si algunos miembros de la Asamblea solicitaron reformas a la IS para hacerlo más autónomo. Fíjate que ¿Es eso- privatización lo que están pensando? Bueno, en primer lugar, decirle a la población salvadoreña que nada es más falso que eso. El presidente de la República ha querido desde el día de ayer poner en los medios de comunicación y en sus redes virales esa falsa información. Yo pertenezco a la Comisión de Salud, de donde él hace referencia que sale esa moción de algunos diputados, y fue básicamente una correspondencia que entra y iba por parte del diputado Norman Quijano, pero ni siquiera se le ha dado lectura, porque era nada más la modificación de un artículo, del artículo 5 de la Ley del Seguro Social, en la que por supuesto él, como diputado, tiene toda la posibilidad de generar una pieza de correspondencia y que se analice o se estudie en cualquier momento. Pero, más diría yo, que esto es una cortina de humo en base a esto, con base a esta información de los respiradores que han encontrado, ingresaron y el presidente de CEPA no dijo, y el FBI, como arte de magia, los encuentra en Miami. Yo creo que más allá de lo que realmente él quiere, que nosotros nos veamos ante la población como que vamos a trabajar en la privatización, es importante decirle, por lo menos nosotros como grupo parlamentario fuimos y hemos sido y seremos los que más hemos estado en contra de cualquier tipo de privatizaciones. Bueno, hemos dado una muestra de ello al digamos, reaccionar al intento de la privatización que él quiso hacer ahorita con la Lotería Nacional Civil, la Lotería Nacional de Beneficencia. Es decir, no hay absolutamente nada que esté hablando de privatización del Seguro Social. Y eso debe quedar muy claro a toda la población salvadoreña. Es más que todo una forma de evadir cualquiera de los otros temas que son de alta importancia en el tema del manejo de la pandemia. Bueno, vamos al corte. Volvemos rápidamente con comentarios y preguntas del público.
1, 2, 3. Bueno, vamos rápidamente con Mao Hernández para saber qué hizo los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches. Con la participación de Luciana Carranza. Nacho, pregunta a tus invitadas. Hace unos días colocaron una demanda de amparo a ANDA por problemas de servicio de agua. Están conscientes de que el sistema de acueductos hace años cumplió su vida útil. Rogelio Rivera, con mucho sarcasmo, nos escribe: mi cuenta de de agua, es 52.211, reportado desde el señor Fortín. Es todo el sector cerca del llamado Terraza. Rogelio Rivera repite y dice ya con un poquito más de seriedad: igual por el problema de ANDA, hay una cárcava en la 20 Avenida Norte y 25 Calle Oriente, esquina de la Unidad de Salud San Miguelito por el Inframen, a 100 metros del sur. Esto con respecto a reparaciones que quedan inconclusas. Spencer Melgar participa y nos dice: lastimosamente, Soyapango siempre ha tenido ese problema con el agua, no solamente en esta administración, eso viene de años. Es más, se ha visto el mantenimiento que se le ha hecho a toda esa maquinaria, cosa que nunca se hizo por años. Jorge Arauz manifiesta: las juntas de agua no queremos ser parte del ente rector de la ley de aguas, creemos que solo nos quieren utilizar. Reina Elisa participa y nos dice: por gusto los pozos porque arruinaron Santa Tecla, cae el agua en días alternos o más días. Alexis Cruz finalmente nos dice, pregunta: la Asamblea Legislativa, ¿cuántos presidentes de ANDA interpelaron o pidieron su renuncia en gobiernos anteriores? Este país ha tenido graves problemas en la distribución del agua por años y hoy que se ha intentado hacer bien las cosas, ponen el grito en el cielo. Vamos al set para las respuestas de nuestras invitadas. La última, yo me acuerdo de algunas, ¿no? Pero sí, bueno, se han interpelado. Interpelaciones habían años de que no había existido y la última interpelación que hubo fue de Orellana Mía. No recuerdo cómo se llama, sí. Del señor Orellana Mía, que fue hace pero mucho bueno, tiempo pero citación, no. Interpelación. Pero citaciones a la asamblea, no, críticas, presiones. No, claro, eso sí o sea, ha existido. Fortín le tocó llegar varias veces a la asamblea y ser duramente, digamos, tratado por la oposición. Y siempre estuve y lo mismo en los anteriores, ¿no? Sí.
Pero también, claro. Nacho, que es importante decirle a la población salvadoreña que este año no es que se le haya llamado o se le haya interpelado al presidente de ANDA porque haya sido de ese gobierno, sino fue porque se le llamó en varias ocasiones y el presidente de ANDA no llegó. Y coincide con una crisis de agua, no de falta de agua, sino de altísima contaminación en todo el Gran San Salvador. Entonces, la justificación que nosotros tuvimos para llamar y hacer la interpelación de ellos, por eso fue también la ministra de Salud, fue por la alta responsabilidad que tenían ellos ante teníamos agua hasta contaminada con E. coli, que para todos sabemos que son heces fecales. Entonces, esa era la importancia de que nosotros lo convocáramos, cosa que en las administraciones anteriores, con el respeto del ciudadano, pero no habíamos llegado a esa magnitud. Bueno, Toda la razón. el comentario de un amigo televidente que dice el sistema de acueducto ya dio su vida útil. Sí. Bueno, decir que más del 60% del agua potable, Nacho, se pierde en las tuberías. Eso es en el área urbana, ya no digamos en el área rural, que no tenés a mí el me alcance parece para que eso. no es serio hacer un plan y decir vamos a cambiar todo, mejorar todo, si no se empieza por eso. O Claro. sea, vamos a tener que Porque la abrir lógica- calle. Lo que pasa es que nadie quiere abrir calle ni molestar a la gente. Pero peor, digamos, es decir, nunca lo vamos a hacer y nunca va a haber agua para la gente. Es que mira, no se necesita ser ni ingeniero, ni arquitecto, ni especialista en agua para saber de que si tú repotencias turbinas, en este caso, que es lo que va a ocurrir algún día en Las Pavas, vas a tener una mayor producción de agua. Y esa mayor producción de agua, pues obviamente es fuerza en las tuberías. Entonces, si tú tenés, y mira, y esto es un tema que viene de Pero hace tú dices que puede ratos. crear más problemas. Claro, repotenciar. porque tú tenés La más presión. potencia del Demasiada agua fuga. y si tú Claro. tenés Ok. una tubería o una cañería vieja, Más. pues claro, vas a tener Ok. más, y lo otro, digamos que más ya pérdidas. ya hay tecnología donde tú puedes reparar todo eso sin necesidad de cerrar calle ni abrir Así hoyos. es. Entonces, ¿por qué no tener, dar ese paso, Nacho? ¿Qué es lo que esperamos? Por eso es que precisamente cuando nosotros llamamos, y muy bien lo hacía referencia a la doctora Araujo, es que se fue dando una negativa por parte del presidente y todavía un de interpelado no llega cuando se le convoca, pero la realidad es que San Salvador, Soyapango, Ciudad Delgado, Ayutuxtepec, el alcalde pasa gritando la necesidad. Y yo sí quiero destacar algo, Nacho. Los alcaldes están en medio de una pandemia haciendo un esfuerzo sobrehumano, siendo que los alcaldes obviamente han visto mermados sus ingresos de los impuestos y aún así el gobierno no les ha otorgado el FODES. Y ellos están haciendo de tripas corazón, como decimos los salvadoreños, para poderle llevar el agua que ANDA no le da a sus poblaciones. Yo quiero reconocer ese esfuerzo por parte de los alcaldes y que incluso son los que a través de las redes sociales, Ayutuxtepec, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, están gritando la falta de agua. Ok. Es para los salvadoreños. Soyapango siempre ha tenido problemas de agua. Es que mira, nosotros no podemos negar que ha habido problemas de agua, o sea, aquí no podemos tampoco venir a mentir. Lo que no podemos permitir, Nacho, es que en otras ocasiones había un servicio por horas. Intermitente, por horas. Intermitente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahora el servicio a muchas colonias se les da a las 4 de la mañana y es un chorrito delgado. Entonces, y estás hablando, Nacho, mira, la gente, fíjate la ironía. Las personas en las redes sociales y en los comentarios que yo he recibido daban gracias a Dios que estaba lloviendo. No veían el peligro de la lluvia, sino que daban gracias a Dios porque el cielo les estaba dando el agua que ANDA no les daba. Porque por lo menos con eso. Y en medio de esta pandemia, que es lo que yo quiero destacar, médicos, Nacho, donde no han tenido incluso, o sea, hay testimonios donde no han tenido acceso a los equipos médicos necesarios para enfrentar esta pandemia, ellos mismos dicen, yo tengo que lavar mis uniformes, tengo que lavar mi equipo y no tengo agua para poderlo hacer. Obviamente, muchos médicos han ofrendado su vida por su servicio y esto es de salvar vidas, Nacho, y salvar vidas significa también lavarse las manos. El agua es vida. Lo de la cárcava en San Miguelito no corresponde a ella, pero con gusto lo haremos llegar a ANDA. Y las juntas no queremos ser parte del ente rector.
Alguien escribió. Bueno, en primer lugar, las juntas de agua, sabemos nosotros que son más de 2.300 juntas de agua a nivel de todo el país. Es una manera en que utilizaron las comunidades para autoabastecerse, y eso en el contexto de lo que históricamente ha habido de la deficiencia de agua, ¿no? Entonces, nosotros creemos que las juntas de agua, si bien es cierto, no deben de estar incluidas como el ente rector, pero sí deben de pertenecer, porque deben de ser también supervisadas, como lo va a hacer ANDA también en su momento, porque de hecho el ente rector va a ser aquel que va a supervisar a todas estas instancias que están dando el servicio del agua. Ok, y algunas, digamos, no son juntas de gente humilde, sino que son empresas constructoras que construyen colonias, sí, y que se adueñan de un pozo y que no le pagan un peso al Estado, Esas pero son cobran el agua muy cara. las autoabastecidas. Pero cobran muy caro el agua. Eso, sí. Y entonces lo que buscas también, Nacho, es estandarizar el metro cúbico de consumo, porque o sea, en ANDA, ponerle que de 0 a 10 metros cúbicos, el cobro mínimo es de 2.29, ¿verdad? De 0 a 10, pero vos tenés colonias privadas o proyectos habitacionales donde te cobran un montonazo, entonces no hay una equidad. Okay. Ajá, hace poco estaba el problema en la residencial La Florida, que hubo incluso una toma ahí, digamos, porque la gente estaba siendo abusada con el servicio de agua. Se me acabó el tiempo, ¿no? Sí, se acabó el tiempo. Qué lástima. Bueno, muchas gracias por estar esta noche. Gracias, Nacho. Un saludo especial a todas las personas y vamos a seguir en este esfuerzo que esperamos que tenga los frutos y que obviamente sea de beneficio a la población. No se trata de ir en contra de funcionarios, se trata de buscar soluciones en beneficio de los salvadoreños. Además, usted está con esto desde hace 10 años, lleva en esta tareita. La no verdad, es solamente la con este verdad es gobierno. que, mira, es un tema que hay que elevar la voz, y yo soy responsable de cuando la gente me escribe, me pide ayuda. Yo he visto llorar a la gente por sus facturas elevadas, por la falta de agua. Creo que sería inhumano e incoherente de mi parte no seguir con este esfuerzo hasta que la gente tenga un servicio de calidad. Reina, muchísimas gracias. Gracias, Nacho, a ustedes por invitarnos, y por supuesto seguimos desde la Comisión de Medio Ambiente comprometidos aquí con Tita de generar una ley general de aguas que le permita al pueblo salvadoreño asegurarse un poco más, ¿verdad? Así es de que ahí estamos, y gracias a ustedes por invitarnos. Voy a dejar agendado un día de diciembre para dar la gran noticia, la exclusiva de esta nueva ley de agua, de la primera ley de agua en el país. Es increíble que no tengamos ley de agua. Bueno, gracias nuevamente, amigos televidentes. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Mañana tenemos el staff de los días miércoles, que es un staff permanente que analiza los hechos más importantes de la semana. Los espero mañana a las 8.